Ya, como les decía, hoy día materia nueva, que tiene que ver con el inicio de trigonometría. ¿Sí? Entonces, para partirla tenemos que empezar viendo los conceptos de ángulo, ¿sí? Y medida angular. Entonces, primero, ¿qué es un ángulo? Para definirlo, vamos a considerar dos rayos. ¿Sabes lo que es un rayo? Es la mitad de una recta. O sea, ustedes una recta la parten de un punto y la tiran al infinito. Eso era un rayo. ¿Sí? Entonces tenemos dos rayos, AB y AC. Voy a dibujarlos. Por fin vamos a poder hacer dibujos. En la materia anterior no podía hacer dibujos y me gusta hacer dibujos. Ahí está el AB. Y el AC. ¿Sí? Dos rayos. Esos de ahí. Un ángulo corresponde a la porción de giro. Un ángulo corresponde a la porción de giro necesario para hacer coincidir AB con AC. O sea, básicamente, un ángulo va a ser eso. La porción de giro necesario para que uno quede encima del otro. ¿Ya? Esa es la definición de ángulo. Ahora, distinto es cuando hablamos de medida angular, porque los ángulos nosotros vamos a aprender a medirlos. ¿Sí? ¿Y cómo los vamos a medir? Para medir ángulos, vamos a usar dos sistemas. El primero es el sistema sexagesimal. Sistema sexagesimal. Este es el que uno usaba en el colegio. Los grados, no sé, 30, 60, 90 y así. ¿Sí? 90, 180, 270, 360. ¿Ya? Entonces, sistema sexagesimal. Vamos a explicarlo más de la base. ¿Qué es lo que hace el sistema sexagesimal? Un giro completo en este sistema. Un giro completo o una vuelta completa se le asigna un valor de 360 grados. ¿Ya? O sea, aquí vamos a hacer un dibujito. Si nosotros tenemos eso, ¿qué vendría a ser un giro completo? Sería de ahí girarlo, 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 girarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva al mismo punto. ¿Sí? Eso es un giro completo. Y a ese giro completo se le asigna ¿qué medida? 360 grados. ¿Sí? O sea, cada porción de vuelta se separa en grados y un grado es una de 360 partes. Vamos a hacer el dibujo completo. Aprovechemos que tengo forma de hacerlo más bonito el dibujo. Ahí. Pongámosle OA. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Como les comentaba, el sistema sexagesimal separa la vuelta completa en 360 grados. ¿Sí? Y para encontrar una porción de giro hace una regla de 3. O sea, por ejemplo, si queremos un cuarto de vuelta, ¿cuántos grados deberían ser? 90. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vuelta son 360 grados, entonces un cuarto de vuelta va a ser un cuarto de 360. ¿Sí? O sea, 90 grados. Y así sucesivamente. ¿Cuánto sería media vuelta? Bien, aquí estamos repitiendo cosas del colegio. Serían 180. ¿Cuántos serían
tres cuartos de vuelta. 270. Serían 270 grados, ¿sí? Y la vuelta completa serían 360 grados, que corresponde a 0 grados, ¿sí? O sea, o es equivalente a 0 grados. Ahora, por convención, ¿sabes lo que es convención? O por acuerdo, como le quieran llamar. Los ángulos que se miden en sentido antihorario van a ser positivos, mientras que los ángulos que se miden en sentido horario van a ser negativos. La otra vez me pasó, ¿sabes lo que significa antihorario y horario? No me dijo que Horario para la aguja del reloj. Ya, es que eso, lo que pasa es que hay mucha gente que no conoce los relojes análogos, conoce solo los digitales, entonces no saben para dónde van las agujas. Me ha pasado, por eso se los digo. Entonces, ¿sí? Yo me acuerdo por la ley de la mano derecha. Ah, también, ¿sí? Entonces, si el giro es en sentido antihorario, o sea, para allá, el giro va a ser positivo, o la magnitud del ángulo va a ser positiva. Mientras que una magnitud de ángulo negativa significa que es un giro en sentido horario. Entonces, por convención, un ángulo positivo es un giro antihorario. Es un giro en sentido antihorario. Y un ángulo negativo va a ser un giro en sentido horario. Entonces, mirando este mismo dibujito, ¿cuánto sería un giro de 30 grados? O un ángulo de 30 grados. Un giro completo son 360. Un giro de 90, o un ángulo de 90, sería un cuarto de vuelta. Entonces, para obtener 30 grados, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ser un tercio de el giro de 90. O sea, Sería como una doceava parte. un tercio de un cuarto, sí, una doceava parte. Sí, este ángulo vale 30 grados sexagesimales. ¿Cuánto sería un ángulo de menos 60 grados? Menos 60. De partida, ¿cuántos serían 60? Serían 2 veces lo anterior, ¿cierto? Y menos 60 para acá, ¿cierto? Sería una cosa así. Este ángulo vale menos 60 grados. Ahora, pregunta, ¿cómo quedo aquí mismo pero mirándolo como giro en sentido antihorario o ángulo positivo? ¿Cómo quedo ahí mismo? Con eso, que serían 300, ¿cierto? ¿Qué vendría a ser un ángulo de menos 90? Sería un ángulo de 90 pero en sentido horario. O sea, quedaría acá. ¿Que es equivalente a cuánto? A 270 grados positivos, ¿sí? Entonces, ese es el sistema sexagesimal, que es básicamente el sistema que ustedes conocen del colegio, ¿sí? Ahora vamos a ver otro sistema, que es el que vamos a utilizar ahora en la universidad. ¿Sí? Dígame. Disculpe, no tiene mucho que ver, pero ¿por qué no es sexagesimal? No sé. O sea, yo creo que tiene que ver por el sistema numérico que cuenta docenas, pues. ¿Sí? Porque los 360 grados es un múltiplo de 12. ¿Sí? Y antes se usaban 12 y eso se llamaba el sistema sexagesimal. Ah, ¿Y saben por qué se inventó ese sistema? ¿No hablando de eso? ¿Por qué existe el sistema sexagesimal y el decimal?
El decimal es porque son múltiplos de 10, es muy fácil de trabajar. Sí. ¿Y por qué sirve también trabajar con múltiplos de 12? ¿Dato curioso? Mírense los dedos. ¿Cómo se llaman esos? ¿Falanges? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se contaba así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así se contaba. No era con los dedos completos. ¿Sí? Entonces era más fácil contar con múltiplos de 12 y además que el 12 tiene varios divisores. Es divisible por 2, por 3, por 4, por 6. O sea, si tú quieres repartir cosas con 12 es más fácil. En cambio, cosas que sean múltiplos de 10 no hay tanto. ¿Sí? Por eso surgió ese sistema, porque era muy conveniente a la hora de contar. ¿Ya? Dato curioso. Dato freak del día. Ya, y ahora vamos a ver otra forma de medir ángulos, que esta es la que vamos a utilizar sí, en la universidad. Como les digo, de ahora en adelante todo va a ser radianes. Así que si la calculadora la tienen en radianes va a estar bien. Ya, ¿en qué consiste esta unidad de medida? Vamos a hacer un dibujito para ejemplificarlo. Hagamos una circunferencia. Ahí está. Ya, miren. Aquí. Esto de aquí es el radio de la circunferencia, ¿cierto? Esto de acá es el radio. ¿Qué pasa si ustedes trazan otro radio, por ejemplo ese, y trazan un arco que también sea de medida del radio? ¿Qué es lo que forman así? Un triángulo que es, si tiene los tres lados iguales, ¿cómo se llamaba? Equilátero. ¿Cuáles eran los ángulos internos de un triángulo equilátero? 60. O sea, este angulito mide 60 grados. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué es lo que se hace para definir el radián? En vez de que este lado mida R, el radio, piensen que esto lo van a doblar. ¿Sí? Lo van a doblar y lo van a hacer coincidir con esta parte. ¿Sí? Como el arco. Como un arco, eso. Entonces, ¿qué pasa con el arco? Si es que ustedes ponen un arco de medida radial, de medida R, ¿qué pasa con el ángulo? Disminuye un poquito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo están curvando. O sea, esto de aquí, si ustedes lo curvan, va a hacer que el ángulo decrezca un poco. ¿Sí? Entonces, esto mide un arco de medida R. ¿Y qué es el radián? El radián es eso. Ese ángulo. ¿Sí? Que se forma como trazando dos radios y un arco de medida igual al radio. ¿Sí? Ese es el ángulo que se conoce como radián. Vamos a escribirlo entonces. Corresponde al ángulo formado por dos radios de una circunferencia separados por un arco de medida igual al radio. ¿Ya? Eso es un radián. Que como les decía, es esa porción que es un poquito menos que 60. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tiene un poquito menos de 60, ¿cuántos caben en la mitad de la vuelta? En los 180 grados. 4. ¿Caben 4? Miren, si fueran 60, cabrían 3. Pero si es un poquito menos,
3, algo. Y ese 3, algo es el pi. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el equivalente? El equivalente es 180 grados son pi radianes. O dicho de otra forma, la vuelta completa van a ser 2pi. Entonces, con la construcción anterior, tenemos la equivalencia o la igualdad siguiente. Entonces, con esto, empecemos a transformar ángulos. ¿Sí? Todos los ángulos conocidos les vamos a sacar su equivalente en radianes. Ahí. Y el otro acá. Ya, ¿qué dijimos? Ángulo 0 puede ser 0 grados o puede ser 0 radianes, porque ninguno hay giro. Partamos con los ángulos clásicos, 90 grados. ...90 grados... A ver cómo lo dibujo más bonito... Ya, 90 grados son... pi medio radianes. ¿Todos de acuerdo con ese valor? Porque al final el 2pi tienes que dividirlo en 4. ¿Sí? Los 180 grados... serían... pi radianes. Los 270 serían 3 pi medios. Ahí sí. ¿Quién dijo 2 pi tercios? Ya casi. Que de repente uno tiene dislexia hasta para las fracciones. Ya. 3 pi medio radianes. Ya, esos son los clásicos. Veamos qué pasa con los ángulos no tan clásicos. 30 grados. Ya, 30 grados. ¿Qué había que hacer? Regla de 3. Pueden hacerlo a partir del 90. 30 grados es un tercio del 90. O sea, va a ser un tercio de pi medio. Pi sexto radianes. Los 60 grados. ¿Cuánto va a ser? ¿Pi cuarto? Sí. Miren, 30 grados son pi sextos, 60 grados es el doble. O sea, ¿cuál es el doble de pi sextos? Pi tercio. ¿Sí? Miren, los 45 grados. ¿Cuánto es? ¿Por qué son pi cuartos? Ya, pero ¿por qué? 90 grados son pi medios. 45 es la mitad. ¿Cuál es la mitad de pi medio? Pi cuarto. ¿Sí? En general, cualquier ángulo ustedes lo pueden sacar con regla de 3. Es decir, 180 grados son pi radianes y aquí colocan lo que falta. ¿Sí? Es una regla de 3, común y corriente. No sé, pues, 60 grados. Ahí lo despejan. ¿Sí? O sea, con esta equivalencia ustedes pueden transformar cualquier ángulo. ¿Ya? ¿Cuántos serían 120 grados? En radianes, ¿cuánto sería?
Está facilito. Tenemos el de 60. ¿Qué habría que hacerle para llegar a 120? Multiplicar por 2. 2 pi tercios. ¿Sí? ¿Cuántos serían 210 grados? Chuta, no me quedo tan... Ya, filo. Supongamos que eso es 210. ¿Cuántos serían radianes? ¿3 pi tercio? No. También pueden sacarlo así, miren. 180 grados era pi. O sea, hasta aquí llevamos pi. ¿Y cuánto hay aquí? 180 a 210. 30. Que en radianes sería... Ya. Eso sería pi más pi sextos. ¿Sí? Pi más pi sextos. ¿Cuánto es eso? 7 pi sextos. ¿Sí? Y así en realidad ustedes pueden sacar cualquier valor, insisto, pueden sacar cualquier valor. ¿Vale? Ya, ¿queda claro este sistema? Que es importante. Después lo vamos a ocupar caleta. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se define? ¿Y cómo se hace la equivalencia? Ya, y ahora que sabemos medir ángulos, que en realidad era recordar un poquito y pasar a otro sistema, vamos a ver las funciones trigonométricas. Que esas son las que nos van a acompañar hasta siempre. Entonces, para definirlas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Paso 1, dibujar una circunferencia unitaria. ¿Se acuerdan cuál era la ecuación de... O sea, mejor, ¿cuál era eso? La cónica. ¿Qué era? Circunferencia, centro en 0, 0 y radio 1, ¿cierto? Dibujémosla. Ya ahí está. Circunferencia de radio 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer para definir las funciones trigonométricas? Vamos a tomar un punto de esta circunferencia, cualquiera. Tomemos, por ejemplo, S. ¿Sí? Estoy tomando un punto de la circunferencia. Lo dibujé. Al tomar un punto de la circunferencia, ¿qué es lo que se forma aquí? Se forma un ángulo, ¿verdad? Entonces, vamos a definir primero la función coseno. ¿Qué es la función coseno? Como el nombre lo dice, es una función, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tomar? Va a tomar como dominio, esto tiene que ver con la materia de funciones, un ángulo. Y el ángulo en realidad puede ser 0, puede ser 90, 180, o si lo quieren ver en radianes, 270, o sea, puede ser cualquier valor real, ¿sí? Porque dijimos que ángulos negativos también se podían, eran para el otro lado nomás. Entonces la función coseno, ¿qué es lo que hace? Toma un número real que, como les digo, es un ángulo. ¿Sí?
¿Y qué es lo que va a entregar? Va a entregar un valor entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque el coseno va a ser la coordenada x, o la primera coordenada, del punto que se forma al tomar un ángulo en específico. ¿Me explico? Entonces, coseno es primera coordenada del punto sobre C, esta es C, que se forma con el ángulo θ. Entonces, ¿qué significa esto? Ahora traduzcámoslo. Ejemplo. ¿Qué sería el coseno de 30 grados? O el coseno de pi secto radianes. ¿Qué sería? Ubicamos el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Es ese, ¿cierto? Esos son 30 grados. ¿Cuál es el punto sobre la circunferencia que está dado ese ángulo? Sería el que pinté en azul, ¿cierto? Ya, ese punto, si ustedes toman la primera componente, eso va a ser el coseno de 30. ¿Sí? Ya, y la pregunta sería, ¿cómo sacamos cuánto vale eso? ¿Se puede? ¿Con geometría clásica? ¿Se puede sacar cuánto vale ese lado? Si podemos sacar ese lado, vamos a tener el coseno de 30. Miren, ¿cuánto mide eso? ¿Cuánto mide eso, compañeros? 1, ¿por qué? Porque el radio de la circunferencia, ¿y qué radio le pusimos? 1, ¿sí? Hagamos el dibujito al lado. Eso mide 1. ¿Qué más? Esto mide 30 grados, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuánto mide esto? Porque eso va a ser el coseno. ¿Cómo lo podríamos hacer? Completemos el triángulo para el otro lado. Esto también va a medir 30. Lo estoy haciendo simétrico, uno al lado del otro. Este triángulo que se forma es un triángulo equilátero. ¿Sí? ¿Por qué es equilátero? Estos miden 60. ¿Cuánto mide esto? 1. Entonces tendríamos un triángulo que es al menos isósceles. ¿Sí? Estos dos ángulos tendrían que medir lo mismo. ¿Cuánto tienen que medir cada uno? Si lo que falta son 120, cada uno mide 60. Ahí está el triángulo equilátero. Ya, si es equilátero, ¿cuánto mide esto? 1/2, ¿cierto? Por simetría. Tiene que ser 1/2. Ya, entonces, si esto mide 1, esto mide 1/2, ¿podemos sacar eso? ¿Cómo? Con Pitágoras. ¿Cuánto da? Pónganle la letra que quieran. Pónganle h. H va a ser raíz de 1 menos 1/2 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 1 menos 1/4. 3/4. ¿Cuánto es raíz de 3/4? Raíz de 3 partido en 2. Y eso vale el coseno de 30.
¿Sí? Básicamente siempre ustedes les dan un ángulo, el que sea, giran en ese ángulo, ubican el punto y ven cuánto vale la primera coordenada. Eso es el coseno. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale coseno de 30? Vale raíz de 3 partido por 2. ¿Sí? ¿Cuánto sería el coseno de 0? De partida. ¿Cuánto tenemos que girar? Nada. Eso es 0. ¿Cuál es el punto de la circunferencia que está en ese ángulo? Es ese. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? 1,0. ¿Cuál es la primera coordenada? 1. Eso vale el coseno de 0. ¿Cuánto sería el coseno de 90 grados? 90 grados, ¿dónde está? Ahí, ¿cierto? Esos son 90 grados. ¿Cuál es el punto sobre la circunferencia? El de ahí. ¿Qué coordenadas tiene? Entonces, este tenía 1,0 y el de acá tenía coordenadas 0,1. El coseno, ¿cuánto vale? 0. Coseno de 90 vale 0. ¿Cuánto vale el coseno de 180? 180 grados. Giremos 180 grados. Ahí está el giro. ¿Sí? Queda para acá. ¿Cuál es el punto sobre la circunferencia? El de ahí que tiene coordenadas menos 1,0. ¿Cuánto vale el coseno entonces? Menos 1. Y básicamente eso es el coseno. Un ángulo les permite ver el giro. Después que vieron el giro, miran la primera coordenada del punto y ese es el coseno. ¿Ya? ¿Cuál sería el coseno de 45 grados? ¿Y por qué? Ya, ¿qué nos dice eso? ¿Cuánto tenemos que girar? 45. Veámoslo aquí. Giro de 45. Eso queda así, ¿cierto? Justo en la diagonal se podría decir. Ya, ¿qué se forma? Miren. Ahí, ahí y ahí. Ese triángulo, ¿cómo es? Si esto mide 45, ¿cuánto mide el de arriba? 45, ¿cierto? Es isósceles, es rectángulo isósceles. ¿Sí? Dibujémoslo al lado. Es un triángulo rectángulo y que además es isósceles. Ahí está. ¿Esto cuánto medía? ¿Eso? ¿Cuánto medía? 1, porque el radio es la circunferencia. ¿Cuánto mide el lado de abajo? O sea, de partida dijimos que era isósceles, ¿cierto? Entonces, aquí también tenemos la misma medida. Porque es isósceles. ¿Y cómo sabemos que es isósceles? Ese mide 90. ¿Cuánto medía este? 45. Y por consecuencia, ¿cuánto mide el otro? 45 también. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto vale A? Se cumple eso, ¿cierto? Teorema de Pitágoras, de nuevo. 1 es igual a 2A al cuadrado. ¿Cuánto vale A? 1 partido en raíz de 2. O bien, si uno racionaliza, raíz de 2 partido en 2. Sí, porque el 2 pasa dividiendo y después sacan raíz cuadrada. Entonces, eso vale el coseno de 45. Vale 1 partido raíz de 2, o bien raíz de 2 partido en 2.
Y el coseno de 60 grados vale 1/2. Eso se los dejo a ustedes para deducirlo. Pero es 1/2. ¿Sí? ¿Cuánto valdría coseno de 120 grados? ¿Qué habría que hacer? ¿No sumar los dos cosenos que...? No. ¿Qué habría que hacer? 120, ya de partida, 120 grados. ¿Cuánto giro es? No alcanza a tener. ¿Ya alcanza a hacer eso? ¿Cuánto giro es ese? 90. Entonces, ¿cuánto giro adicional hay que darle para llegar a los 120? 30. Ya, tracemos para allá. Esos son los 120. ¿Dónde está el punto? Está ahí, ¿cierto? Ese es el punto que nos interesa. ¿Cuál va a ser el coseno de 120? Sería eso de ahí. ¿Sí? Coseno de 120. Entonces la pregunta sería, ¿cómo encontrar cuál es esa proyección? El compañero lo dijo, pero ¿cuál es el proceso para deducirlo? Lo que nosotros hacemos es mirar su simétrico. ¿Cuál es su simétrico? ¿Cuánto hay ahí? 30. ¿Por qué hay 30? Porque hasta aquí llevábamos 90. ¿Y cuánto tenemos que formar? 120. Faltan 30. Entonces, aquí hay 30 grados. Ya. ¿Y cuánto hay ahí en su simétrico? Deberían haber 30 también. Miren, 30, 30. Ya. ¿Y este punto? ¿Cuál es su proyección? Acá. ¿Qué ángulo era este? Era 60 grados. ¿Sí? ¿Y cuál era el coseno de 60? Era 1/2. Entonces la pregunta sería, este punto, ¿qué coordenada tiene? Menos 1/2. ¿Sí? O sea, el coseno de 120 es lo mismo que menos coseno de 60. Y eso daba menos 1/2. Y así es como nosotros podemos ir encontrando ángulos que están afuera del primer cuadrante. ¿Sí? Llevándolos al primer cuadrante, sacando alguna simetría. ¿Sí? ¿Cuál sería, última pregunta, con el coseno? ¿Cuál sería el coseno de menos 30 grados? ¿Qué era menos 30? Era girar ¿para dónde? Sentido horario, para abajo. Ya, entonces menos 30 sería... Ya, sí, pero... Ahí está, menos 30. ¿Sí? Ya, ¿cuál es su coseno? Aquí está 30 grados. ¿Cuál era el coseno de 30? Raíz de 3 partido 2. Ese era el coseno de 30. ¿Sí? Y miren, este punto y este punto, ¿qué pasa con su primera coordenada? Es la misma. O sea, ¿cuánto vale el coseno de menos 30? Vale. Raíz de 3 partido 2 igual, porque la primera coordenada del punto es la misma. ¿Sí? Este punto y este punto, su coordenada X es eso. Para ambos es la misma. ¿Sí? O sea que en el tercer cuadrante se divide igual que en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, sí. Entonces, conclusión. ¿Qué pasa si le sacan el coseno un ángulo negativo?
¿Se le cambia? Queda igual. ¿Sí? Si le sacan el coseno a un ángulo negativo, coseno a negativo, da lo mismo que se lo sacaran al ángulo positivo. ¿Sí? Ya, ¿y cuál es la gráfica de esta función? De la función. ¿Sí? Ya, miren, de partida, ¿por qué el coseno se define llegando a menos 1, 1? Porque si se fijan, todos estos puntos tienen proyección que está entre menos 1 y 1, ¿cierto? O sea, a lo más va a ser menos 1, o sea, a lo menos, perdón, va a ser menos 1, y a lo más va a ser 1, no hay más. ¿Y qué es lo que hace el coseno? Cuando el ángulo vale 0, vale 1. Ubiquemos eso en la gráfica. Teta, y este es el coseno de teta. Si teta vale 0, el coseno vale 1. ¿Qué es lo que hace después? A medida que nosotros vamos aumentando el ángulo, ¿qué va pasando con la proyección? Miren. Ahí, 30 grados fue eso. ¿Qué pasa si aumentamos el ángulo? Baja. Si lo aumentamos más, ¿qué pasa con la proyección? Baja. ¿Y qué pasa si estamos acá arriba? ¿Cuál es la proyección de este punto abajo? 0. O sea, el coseno va a ir disminuyendo de 1 hasta 0 cuando el ángulo se mueve de 0 hasta 90 grados. O pi medio, como lo quieran llamar. Entonces el coseno hace esto. Ahí. ¿Qué hace después del pi medio o de los 90 grados? Ahí valía 0 y después empieza a aumentar para allá, ¿cierto? A medida que el ángulo crece. Para ese ángulo tendríamos ese pedacito. ¿Qué pasa si aumenta el ángulo? Es más grande el pedacito, pero es negativo, ¿cierto? Si aumentamos más el ángulo, es más grande el pedacito, pero negativo, hasta llegar a ¿cuánto? A menos 1. ¿Y cuándo llega a menos 1? Cuando el ángulo vale 180, o pi. Entonces esto sigue bajando hasta llegar a menos 1. ¿Qué hace después? Después, a medida que sigue aumentando el ángulo, ¿qué pasa? Con la proyección va disminuyendo, ¿cierto? ¿Cuándo llega a 0? Cuando el ángulo vale 270 o 3 pi medios. ¿Y qué hace al final? En este último cuadrante va aumentando, ¿cierto? Chao, chao. ¿Y qué haría después? Si seguimos girando, empieza a repetirse. ¿Qué haría para el otro lado? ¿Ya? Esa es la gráfica del coseno. ¿Sí? ¿Qué dice GeoGebra? Debería decir más o menos lo mismo. Ahí está. ¿Ven? Es lo mismo. ¿Cuándo da la vuelta completa? En 2pi. Fíjense que llega a 6, algo. 6,28.
Ahí está. ¿Ya? Entonces, ese es el coseno. ¿Qué va a ser el seno? No lo vamos a ver, vamos a quedar aquí, pero para adelantarles. ¿Qué es el seno de un ángulo? El coseno, ¿qué estábamos mirando? Lo pueden tener. La proyección sobre el eje X, o la primera componente del punto. El seno va a ser lo mismo, pero con la proyección sobre el eje Y, o sea, la segunda coordenada del punto. ¿Sí? Ya, chiquillos, quedamos ahí nomás, pero... Intentaría la gráfica de cero. Sí, y el seno es casi lo mismo, pero desfasado.